Informativo NTR con Alberto García Zarubi. ¿Cómo nos está pegando el coronavirus? Sigue siendo predominante la cepa, esta variante Delta, aunque ya se nos advierte a nivel internacional que nos va a pegar tal como está pegando en Europa y en los Estados Unidos Omicron. Pero hay un punto y algo muy sensible que me han comentado en redes sociales, que es la situación del coronavirus en las mujeres embarazadas. ¿Cómo tratar este tema? Tan solo hace unos minutos hablaba con mi cuñada, que tiene una nena hermosa que acaba de nacer, y todos estamos preocupados cuándo va a llegar la vacuna para los recién nacidos, para los bebés. ¿Cuáles son las recomendaciones para las mujeres que están embarazadas y para aquellas que acaban de dar a luz para proteger a nuestros hijos? Le agradezco muchísimo al doctor Alejandro Rosas Balam, él es ginecobstetra y biólogo de la reproducción, médico adscrito al Instituto Nacional de Perinatología, que tome la llamada de la segunda emisión de Informativo NTR. ¿Cómo estás, doctor? Te saludo con muchísimo gusto. Hola, buenas tardes. Mucho gusto de estar contigo y saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Pues este es una de las preocupaciones más importantes que tienen las familias mexicanas, aquellas que cuentan con mujeres embarazadas o con mujeres que recientemente dieron a luz. ¿Cómo están tratando? ¿Cómo cuidarse? Y sobre todo, ¿qué efectos puede tener el coronavirus en las mujeres embarazadas? Pues aquí principalmente lo que debemos de hablar es acerca de la prevención. No, la prevención, que las mujeres embarazadas no deben de tener miedo en vacunarse, y que de hecho una mujer embarazada está en mayor riesgo de tener justamente una enfermedad por COVID-19. Entonces, si nosotros nos basamos en las estadísticas que hasta el momento van pues ya este fin de año que va a terminar, pues la realidad es que cerca del 44% de las pacientes que han perdido la vida embarazadas son por situaciones de COVID. Cuando no teníamos esta infección por COVID, podríamos decir que las principales causas de muerte materna pues era la hemorragia, la preeclampsia, las infecciones y obviamente las hemorragias también secundarias a abortos mal practicados. Pues la realidad es que ahorita casi la mitad de las mujeres embarazadas que fallecen son a consecuencia de la enfermedad del COVID-19 en nuestro país. Entonces lo principal es la prevención, y esto es mediante la vacunación. Entonces la vacuna no está contraindicada. Cualquier acceso que nosotros podamos tener a cualquier tipo de vacuna como mujeres embarazadas se debe de aplicar. Entonces esa sería una de las principales recomendaciones, así como obviamente por la etapa y la estación en la que nos encontramos, pues también la vacuna contra influenza. Entonces la vacunación, y obviamente no bajar la guardia con respecto a todas las recomendaciones del uso de cubrebocas, los espacios abiertos, no ponernos en situaciones de riesgo. Esas serían las principales manejos que se debería de dar en la paciente embarazada. Si una mujer está embarazada y contrae el coronavirus, ¿corre peligro el bebé? Sí, porque aquí los estudios hemos tenido contradicciones en el Instituto Nacional de Perinatología, dado que hemos encontrado bebés que nacen ya también de mujeres enfermas con COVID, que pueden nacer con la infección o incluso que pueden nacer ya también con la protección de estos anticuerpos. Entonces la realidad es que un recién nacido también está en riesgo de tener infección por COVID, y la realidad es que ahorita todavía los estudios están corriendo y no podemos decir con respecto a qué consecuencias va a tener justamente esta infección. Si podemos decir, por ejemplo, que la infección de COVID puede llegar, por llamarlo de alguna razón, y decir aumenta el riesgo de un parto prematuro o de ruptura prematura de membranas o de desarrollo de preeclampsia, hemorragia, con todos estos desenlaces de mortalidad que tenemos en las embarazadas. La realidad es que todavía no podemos decir que la infección por COVID, qué consecuencias va a tener a este recién nacido, porque pues obviamente apenas tenemos bebés que están teniendo 1 o 2 años de vida y que sus madres fueron infectadas por este virus. ¿Qué tratamiento se le da a las mujeres que están embarazadas y contraen el coronavirus? ¿Qué pastillas se le está dando? Entiendo que hasta el momento la única pastilla recomendada para el tratamiento de coronavirus pues es el paracetamol. No se conoce todavía otra medicina. Pero ¿qué tratamiento se le puede dar a una mujer, sobre todo cuando tiene síntomas como es la baja oxigenación, una temperatura alta, que es lo que ha representado el coronavirus? Aquí la realidad es que el tratamiento no hay diferencia con las pacientes que no están embarazadas, porque los medicamentos que se utilizan, como hemos escuchado, ¿no? Antibióticos, como han sido los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como es el uso del paracetamol,
y obviamente todos estos estudios de anticuerpos monoclonales que están surgiendo, pues la realidad es que no se encuentran contraindicados en la paciente embarazada. Entonces, si no ha habido un tratamiento específico para la paciente que no está embarazada, pues la realidad es que con menos posibilidades podemos decir que ya haya un tratamiento adecuado o ideal en la paciente embarazada. Entonces sigue siendo los cuidados de alarma que sabemos, que es obviamente cuando empiezan a desaturar, pues acudir ya a un centro hospitalario para que sea evaluado de una manera general y darle el soporte que pueda llegar a tener ante esta insuficiencia o dificultad respiratoria que puede llegar a tener la paciente embarazada, que sabemos que también pues va a estar todavía más complicada por la cuestión ya del efecto mecánico que puede tener la paciente por el embarazo ya avanzado y la dificultad respiratoria propia, por el tamaño y por el crecimiento del útero, y que esto como tal les puede ya dar dificultad respiratoria. Entonces, la realidad es, como vuelvo a mencionar, no ha habido todavía un tratamiento idóneo para la paciente embarazada con infección por COVID. Sigue siendo manejo del soporte vital, manejo de los síntomas, como es el paracetamol, ¿no? Para el tratamiento de la fiebre, para la dificultad respiratoria, cuando hay secreciones, pues también medicamentos antihistamínicos, todo eso, pero no hay todavía un tratamiento que podamos decir que ya es el óptimo o el ideal para la mujer embarazada. Hemos visto, doctor Alejandro Rosas Balam, que las autoridades de salud ya incluyeron a los adultos mayores de 60 años para el refuerzo. Ya se adelantó también que a partir del próximo año tendrán el refuerzo los maestros. También se ha incluido ya en este refuerzo al personal de salud, pero no se habla nada de las embarazadas. De hecho, en este año que ya termina, entraron así como de rebote las mujeres embarazadas para ser vacunadas. ¿Urgiría que las mujeres embarazadas tengan un refuerzo? ¿Es necesario para su condición? Por supuesto que sí, y aquí te lo explico ahora sí que muy detenidamente. Yo en el Instituto Nacional de Perinatología principalmente me dedico en la clínica de adolescencia a ver embarazo en adolescentes. Entonces el problema que teníamos con las embarazadas adolescentes era justamente eso, que acudían a los centros de vacunación y no eran vacunadas porque no cubrían el requisito de la edad. Sin embargo, al estar embarazadas, estamos hablando justamente del riesgo de mortalidad que tienen por la infección y estar embarazadas. Entonces lo que hacíamos era totalmente un resumen clínico en una receta: paciente embarazada de tal edad, con tantas semanas de gestación, por lo cual amerita ser vacunada, y ya con estas solicitudes, pues ya las pacientes adolescentes podían tener acceso a las vacunas. Pero definitivamente, si una paciente ya recibió su esquema completo y posteriormente se embaraza, y ya dependiendo de la vacuna a la que fue sometida, entra en esta ventana de más de 6 meses donde ya requiere de un refuerzo, definitivamente es candidata a recibir este refuerzo independientemente de sus semanas de gestación, y que por estar embarazada, ya lo mencionamos, que tiene mayor riesgo de muerte, o que, como ya mencionamos, el 44% de las pacientes actualmente que fallecen embarazadas es por infección de COVID. Doctor Alejandro Rosas, a veces las nuevas generaciones que padecen las pandemias nacen o van desarrollando los anticuerpos que les permiten adaptarse a las nuevas circunstancias. Ustedes allá en el Instituto Nacional de Perinatología han advertido esto, que los bebés que están naciendo, sobre todo de mujeres embarazadas que durante su embarazo se pudieron haber contagiado de COVID-19, pudieran haber nacido ya con estos anticuerpos, o nacen de la misma manera que estamos nosotros expuestos a un virus tan fuerte y desconocido como la COVID-19? La realidad es que todavía no lo sabemos. O sea, sabemos que pueden llegar a tener anticuerpos cuando las pacientes fueron infectadas por COVID, pero todavía estamos corriendo estudios acerca de, tenemos un protocolo justamente donde pacientes que han sido sometidas a vacunación durante el embarazo en menos de 18 semanas de gestación, que están corriendo justamente estudios para ver las consecuencias que pudiera llegar a haber para pacientes que fueron vacunadas, obviamente para ver la determinación de estos anticuerpos, y sobre todo pues para la protección contra esas nuevas cepas que están apareciendo. Pero la realidad es que pues los estudios tienen que ser a largo plazo. No podemos decir que por un bebé que nació de una mujer que estaba embarazada ya das por hecho que va a estar protegido, que estos anticuerpos cruzaron la barrera placentaria y que de esta manera pues ya va a estar protegido, ¿no? Entonces la realidad es que esta información contundente todavía no podemos decirla, todavía no podemos dar una recomendación y dar tranquilidad a la población de decir, no se preocupe, si usted tuvo COVID durante su embarazo, su hijo va a ser protegido.
todavía no tenemos la evidencia para poder hacer este tipo de recomendación. Doctor, aquí estamos en esta segunda emisión siempre muy preocupados por la salud. Estamos hablando continuamente con doctores para que nos den recomendaciones ante algo que desconocemos como es la COVID-19. Sin embargo, hemos alertado que poco se ha avanzado en la infraestructura de salud en México y quizá también en todo el mundo. Hoy estamos ante una cuarta ola. Algunos dicen que en México ni siquiera hemos tenido una segunda ola, sino mantenemos el mismo nivel de contagios. Pero no hemos visto un avance en la infraestructura de salud. El coronavirus nos mostró que fácilmente en una pandemia toda esta infraestructura de salud se es rebasado porque no hemos construido nuevos hospitales, porque no tenemos mayor número de camas. ¿Cómo analizas esto, tú que estás en la primera línea de fuego atendiendo no solamente de COVID, sino atendiendo a esta área de gineco-obstetra? ¿Cómo has visto el desarrollo del servicio del sistema de salud? ¿Crees que se ha robustecido desde la aparición del coronavirus o podríamos tener una situación de crisis igual si es que nos toca, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde ya se están rompiendo récords mundiales, récords diarios, de contagio? La realidad es que tenemos resultados que suceden en el Instituto Nacional de Perinatología, donde a pesar de que no fuimos denominados como un hospital para atender pacientes con COVID, la realidad es que abrimos un área COVID, se hicieron las adecuaciones pertinentes para que el servicio que antes era de urgencias se convirtiera en un centro COVID, y entonces ahí realizábamos a todas nuestras pacientes que ingresan al instituto para realizar la interrupción del embarazo vía cesárea, y las pacientes que llegan en trabajo de parto, se les hace una prueba de COVID y dependiendo del resultado, a las pacientes que son negativas las operábamos en los quirófanos determinados como normales, por así decirlo, y a las pacientes que eran positivas a la prueba de COVID, pues las operábamos en esta área de COVID. Llegó un momento en cuanto estábamos por ahí de julio, agosto, donde la realidad era del año pasado, donde justamente llegábamos a operar más pacientes en el área COVID que en los quirófanos normales. Entonces la realidad es que pues sí hubo una desabasto también en la cuestión de los insumos, porque la realidad es que no contábamos con unos campos quirúrgicos adecuados. Entonces estas pacientes pues obviamente por el riesgo que presentaba también para el personal médico eran determinadas en esta área de COVID. Ahorita justamente llegó un momento en donde ya bajó los casos de COVID que estábamos recibiendo ahí en el instituto. Y bueno, pues eso dio la apertura también a que incluso los roles que nosotros realizábamos para entrar a pacientes COVID fueran más laxos, ¿no? Llegó un momento en que prácticamente cada 2-3 semanas se estaba tocando entrar al área COVID. Ahorita podemos decir que se puede estar tocando una vez cada 2 meses. Sin embargo, pues sí te puedo decir que había pacientes que entraron a inducción de trabajo de parto y que dieron positivas todas. Entonces, pareciera que sí, efectivamente está habiendo un repunte en cuanto a los casos, pero no está viendo, por ejemplo, en el instituto que hayamos hecho más adecuaciones o hayamos recibido insumos diferentes para atender a estas pacientes. La realidad es que no es así. Entonces sí vemos que hay hospitales que ya regresaron a sus labores, podríamos decir, prácticamente de la normalidad, pero eso no significa que estemos recibiendo más insumos o que se hayan hecho las adecuaciones de infraestructura y sobre todo de áreas físicas necesarias para poder ver pacientes con este tipo de enfermedad. Doctor, por último, insisto, tú estás en la línea de fuego, tú conoces muy bien cuáles son las necesidades, en este caso de las mujeres, del tratamiento a mujeres embarazadas y todo este aspecto de la gestación en nuestro país. ¿Tú crees, con lo que investigas, porque sé que lees mucho sobre el caso de Omicron, sobre el caso de Delta, sobre el caso del coronavirus, a dónde vamos a ir como México cuando todavía tenemos declaraciones muy triunfalistas, ¿no? Semáforos verdes, ferias navideñas en el Zócalo capitalino con asistencia de casi 100,000 personas diarias y sin ningún tipo de restricción? ¿Crees que sí nos va a llegar esta ola de Omicron como está llegando en Europa y en los Estados Unidos? Insisto, no tienes la bola de cristal ahí y puedas ver qué viene a futuro, pero pues parece que se repiten estos comportamientos en nuestro país y se tiene muy poca previsión hacia este coronavirus, este virus que es extremadamente contagioso. Así es, aquí con lo personal yo te puedo decir que a mí en lo personal nunca me ha gustado cómo se ha manejado la pandemia y todo, sobre todo los dobles mensajes, ¿no?, que vienen desde nuestras autoridades a nivel federal. O sea, yo estoy consciente
de que desde el principio se debió de haber hecho un mensaje de la importancia del cubrebocas, de la importancia de cuidarte, de no salir a los espacios abiertos. Entonces el hecho de que sigamos teniendo pues la última cifra, ¿no? Más de 100 muertos todavía en un día en nuestro país, y dar estos mensajes de semáforos verdes y de fiestas y conciertos al aire libre, la realidad es que a mí en lo personal pues totalmente no me gusta. Entonces todos entendemos la falta que hace convivir con nuestros familiares, pero eso ya es diferente. Si tú vas a convivir en un espacio abierto, no es lo mismo una reunión de 8 o 10 personas en un ambiente familiar cercano que abrir totalmente una explanada del Zócalo para que lleguen ahí 100,000 personas. Entonces, ese mensaje a mí, sinceramente, no me parece que es el adecuado. El mensaje debería de seguir diciendo, si quieren reunirse en casa, tengan las precauciones debidas, utilicen el cubrebocas. Incluso podemos ver que ya las pruebas de COVID, esta es una parte buena, han tenido más acceso, han bajado los costos, podemos encontrarlas más rápido, incluso los resultados ya no tardan estas 72 o 48 horas que tenían antes, donde ya los resultados podemos tenerlos en cuestiones de horas, y donde podríamos decir, si usted se quiere juntar o reunir con su familia, pues hagas una prueba, y si están negativos, perfecto, convivan y todo, pero no es así el mensaje. Entonces yo estoy totalmente consciente que el mensaje debería de seguir siendo, tengan precaución, no acudan a estos espacios abiertos donde va a haber más de 50,000, 60,000 personas, y deberíamos de seguirnos cuidando. Entonces, sí, no, tampoco estoy de acuerdo yo con el manejo que se ha dado. Muy bien, pues doctor, te agradecemos muchísimo esta plática. Creo que es muy importante saber sobre todo el manejo si es que una mujer que está en embarazo pues se contagia de COVID-19, este llamado que haces también para que sean aplicadas las dosis de refuerzo a las mujeres embarazadas en nuestro país, y el cuidado que debemos de tener para no pues tener malos momentos por el coronavirus en los próximos días, no ir a estos lugares donde se está congregando muchísimas personas. Por lo pronto, muchísimas gracias, doctor Alejandro Rosas Balam. Te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotros y te deseamos que este fin de año la pases muy bien y sobre todo el 2022 haya mucha salud y le otorgues mucha salud también a tus pacientes. Muchas gracias, feliz año también a todos, un abrazo a todos a la distancia y saludos a tu auditorio y gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, fue el doctor Alejandro Rosas Balam. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.